Hola, bienvenidos a mi canal Transforma tu vida. En esta oportunidad te hablaré de 5 pasos para mejorar y optimizar tus finanzas personales, inteligencia financiera y prosperidad. Lo primero que debes hacer es no compararte financieramente con nadie o compararte para impresionar o generar una sensación de satisfacción momentánea. La única persona capaz de cambiar su realidad financiera eres tú mismo. Por ello, los pasos a seguir son los siguientes. Primero, controlar tus gastos, por lo cual debes tener un presupuesto. Sé que esto lo has escuchado hasta la saciedad, pero no se trata de que lo escuches y lo deseches, sino que lo hagas, porque muchas personas no llevan un presupuesto detallado de sus ingresos y egresos. Debes saber cuánto gastas mensualmente y en qué lo estás haciendo, porque puede que haya un mes que gastes muy poco y otro en que gastes muchísimo dinero, con lo cual desestabilizas tus finanzas personales. Por tanto, debes tener en cuenta que debes controlar gastos hormiga, de consumo o de placer instantáneo. Por ejemplo, hay personas que controlan sus compras, pero se descontrolan cuando existen promociones o outlet. Yo misma era una de estas, que compraba un par de zapatos, ropa, bolsos, solo porque estaban en descuento, sin darme cuenta que no los necesitaba, con lo cual desequilibraba mis finanzas personales. Debes tener en cuenta que esa es una forma de destruir patrimonio, pues se compran cosas que no necesitas solo para aprovechar las ofertas. Esto lo sabe el comercio y lo incentiva principalmente en las fechas de pago. Compras tecnológicas. Si vas a cambiar tu computador porque lo requieres por tu trabajo o por tu estudio, bien. Pero si lo haces solo porque está en descuento o por tener lo último en tecnología, aunque no lo requieras, estás destruyendo tu patrimonio. Lo mismo aplica para compras de celular. Debes también tener cuidado con el control de tus gastos, pues existen personas que obtienen un mejor trabajo y aumentan inmediatamente sus gastos. Ya no pueden vivir en la misma casa, tener el mismo auto, comer en los mismos sitios, comprar la misma ropa, porque es más importante el aparentar que el ser. Por ejemplo, existen personas que apenas empiezan a trabajar, compran un automóvil a cuotas de forma inmediata porque ya no pueden movilizarse en transporte público, sin analizar que el automóvil se desvaloriza, que están pagándole al banco cuotas exorbitantes por un pasivo, además de los seguros que deben comprar y las reparaciones futuras que deban hacerle. Ahora, si el automóvil te va a generar más ingresos o si en verdad lo requieres para cumplir con tu trabajo debido a la distancia existente o porque tu trabajo sea en el área de ventas, eso es otra cosa. Pero si no es así, lo único que haces es destruir tu patrimonio. Comer fuera de casa o pedir domicilio. Con esto no te quiero decir que no puedas hacerlo algunas veces, pero hay personas que incluso en esta época de pandemia no reducen sus gastos, porque se exceden en estos en compras online o incluso en comidas a domicilio. Fíjate cuánto pagas por los servicios de televisión, si en verdad los requieres, y por otros planes, y si puedes, redúcelos. El segundo punto muy importante para optimizar tus finanzas personales es capacitarte, leer sobre finanzas personales, negocios e inversión. Siempre se recomienda tener un mentor, pero si no tienes la oportunidad de tenerlo en tu vida diaria, entonces nútrete con lo que grandes multimillonarios hacen. Puede que no tengas un patrimonio como el de ellos, pero puedes aprender poco a poco. Hay personas que se dedican a ver telenovelas, redes sociales, ver lo que los famosos hacen, ver series o películas en su tiempo libre. Conocimiento que no les sirve para nada, pero no se preocupan por sus finanzas personales, por sus ingresos, por sus pasivos y deudas.
y después se preguntan por qué su realidad financiera no cambia. Utiliza tu tiempo libre para aprender sobre finanzas personales. Edúcate, lee libros, averigua sobre negocios e inversión y haz algo productivo con tu tiempo. El tercer paso es ser precavido con la administración del dinero. Es mejor ser constante que creer que con un solo negocio te vas a hacer multimillonario de la noche a la mañana. Construir un patrimonio no es fácil y rápido. Debes ser constante, mirar la forma como inviertes tu dinero, así sea poco, para que te pueda dar dividendos. Una de las mayores falacias es que para ahorrar hay que tener grandes cantidades de dinero. Eso no es cierto. De lo que devengues, sea mucho o poco, puedes ahorrar. Al principio puede ser difícil, quizás una pequeña cantidad, pero de acuerdo a tus posibilidades ves aumentándolo poco a poco. El cuarto paso, y el cual considero muy importante, es controlar las deudas. Sobre todo las que no son de inversión sino gastos de consumo. También cuando utilizas los créditos de libre inversión para compras de consumo. También hay que tener cuidado con las tarjetas de crédito. Hay personas que no se dan cuenta de los gastos asociados a la tarjeta de crédito, como son cuota de manejo, o refieren sus deudas a muchas cuotas sin percatarse de cuánto pagan realmente por el producto que compran. No saben cuánto le cancelan al banco, con lo cual destruyen día a día su patrimonio. Si debido a tu situación debes hacerlo, te recomiendo que busques la manera de controlar la deuda. La mejor forma de destruir tu patrimonio es con las deudas de consumo. El quinto paso para optimizar y mejorar tus finanzas personales es tener varias fuentes de ingresos. Es importante en la vida, independientemente de lo que devengues, tener varias fuentes de ingreso y concientizarse que tú y solo tú puedes cambiar tu realidad financiera. Existen muchas personas que creen que el sistema, su familia, la crisis y todos menos ellos tienen la culpa de su realidad financiera. Y al no darse cuenta que son ellos los culpables de su situación, no hacen nada por cambiarla. También hay que tener cuidado con aquellos que se especializan en sus profesiones, realizan posgrados, maestrías o doctorados, pero no tienen un conocimiento específico en relación con el manejo de su dinero y finanzas personales. Se olvidan de administrar su propio dinero, convirtiéndose en pobres con un salario, que al perderlo no tienen un fondo de emergencia ni nada que pueda ayudarles y quedan saturados con deudas. Ahora, con esto no quiero decir que no existan baches ni situaciones imprevistas como las que actualmente vivimos debido al COVID-19, pero esa situación se vuelve aún más difícil si no contamos con un fondo de emergencia o con ahorros. Por ello es importante capacitarse, tener proyectos a largo plazo, gastar menos de lo que se gana y cambiar nuestra mentalidad financiera. Si te gustó el contenido de mi video, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y sugiéreme temas que quieres que analice.